¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ha descuadrado ahí un poquillo el bot. ¿Qué tal, chicos? Pues bienvenidos a un programa más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y veo que los parroquianos no faltáis ahí a la cita día tras día, ¿eh? Me encanta que estéis por aquí siempre, que nos apoyéis. Es todo un placer. A Pau, a Dolus que se viene también por ahí, al alcalde, a Valeriño. Pues nada, a todos muchas gracias. Hoy tenemos pues un invitado muy especial, ya lo sabéis, ¿no? Que se escucha con mucho eco por aquí. Un segundito. Ahora, un poquito mejor, ¿verdad? Se estaba ahí acoplando. Creo que ahora mejor. Eso que os decía, que hoy tenemos un invitado muy especial, veo que lo sabéis, que habéis llegado ahí bastante tempraneros. Él es Fran Ferriz, para los que no los conozcáis, es ilustrador, concept artist y diseñador industrial y de juguetes. Se ha estado ahí metido en de todo, ¿no? Pues tiene diversos reconocimientos internacionales, premios también. Y la verdad que bueno, es un placer tenerlo hoy aquí con nosotras. Podéis ahí ver en pantalla su trabajo, que la verdad que tiene un estilo muy chulo, muy personal, que a mí pues particularmente también me gusta mucho, ¿no? Ese rollete como cartoon, un poquito dark, ¿no? Pero sin perder esa frescura, ese toque de humor, ¿no? Ha trabajado con Coca-Cola, con Disney, con Nickelodeon, incluso con Ridley Scott. Así que bueno, proyección internacional no le falta. Ha sido también ilustrador para sagas de literatura juvenil como El Score, Rescatadores, del escritor Juan Gómez Jurado. Así que bueno, tocando ahí muchos puntos. Y ahora pues bueno, ha saltado a la palestra como autor de sus propias obras. Ahí tenéis en pantalla pues ilustraciones pandémicas, su anterior obra, y la más reciente de la que también hablaremos hoy por aquí es Cosas Terribles, que lo acaba de sacar. Le preguntaremos un poquito cómo va este camino, ¿no? De sacar esta odisea, sacar ya no solo uno, sino dos libros. Pero bueno, es hora de dejarlo hablar a él, que nos cuente. Bienvenido, Fran Ferriz, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, pues nada, lo que te decía, que muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Espero que pasemos un buen ratito y que lo disfrutemos todos. Seguro que sí. Bueno, la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados, yo diría que es la más sencilla, pero también la más complicada. ¿Quién es Fran Ferriz? Pues es que Fran Ferriz ha sido muchas cosas. Entonces, actualmente es ilustrador y escritor, Uh -huh, porque acabo de publicar mi primera novela, pero sobre todo ilustrador. He sido muchos años diseñador de juguetes, he estado trabajando casi 13 años en Famosa, uh -huh. haciendo allí todo tipo de juguetes y de muñecas y demás. Y luego ya en los últimos años he sido más ilustrador, ilustrador editorial. Actualmente estoy metido, como has dicho, en el mundo del cine, trabajando como ilustrador y concept artist de Ridley Scott. Y bueno, intentando hacer un poco de todo, porque no puedo estar quieto, ni soy un culo inquieto siempre. O sea, eso creo que suele ser como bastante transversal a los artistas, ¿no? Esa posición un poco de, bueno, holística de estar aquí para allá. Entraremos también en tu profesión como diseñador de juguetes, porque seguro bueno, que es un ámbito que mucha gente desconoce, pero bueno, vamos por puntos, ¿no? ¿Cómo definirías tú mismo tu estilo como artista? Pues es difícil, porque toco, toco bastantes palos dentro de la ilustración, desde el dibujo en papel y el dibujo en libreta hasta la ilustración digital, la ilustración 3D, que también me gusta mucho. Y mi estilo no sabría definirlo, creo que es un estilo sí que es bastante personal, siempre intento mezclar mucho el tema más oscuro, el tema sangriento y todo esto con el humor,
con hacer cosas, no sabría decir, muy, muy cookies, pero al mismo tiempo muy, muy cañeras y que te llaman la atención por eso, ¿no? Quizá por la combinación de sensaciones que te transmiten. Claro, ¿no? Un poco lo que decía antes, que no deja de ser para toda la familia, ¿no? Porque no es tan dark, Sí, tan oscuro, pero sí que mantiene como ese toquito oscurete, ¿no? Que sí, realmente, pues eso, sí, lo puedes súper. disfrutar, no es un todo, no es un toda la familia como que cuando te vas a ver a lo mejor, pues una peli de Disney, que bueno, que la tienes que sufrir un poco, sino que todos podemos disfrutar con él, ¿no? Sí, yo creo que el toque un poco macarra está siempre ahí en las ilustraciones y creo que me define un poco ese rollo, ¿no? Qué guay. Ujú. Bueno, continuando también un poquito con la línea temática. En la actualidad, pues eres una de las caras más visibles del sector en España. Pero centrémonos en los inicios, ¿no? ¿Cuándo te planteas el arte como algo profesional? Y sobre todo, ¿por qué el arte? Pues me lo planteo de adolescente en el instituto. A mí ya me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho dibujar cómics, escribía y dibujaba mis propios cómics y empecé a presentarlos a concursos y demás. Y con 16 años me enteré de que podía estudiar, podía intentar estudiar algo de esto en la Escuela de Arte. Me marché a Alcoy, que es una población cercana a Villena, a estudiar allí, en la Escuela de Arte de Alcoy. Y bueno, allí por una serie de carambolas yo quería estudiar ilustración, pero no pudo ser y acabé estudiando diseño industrial y diseño gráfico. Y entonces al final he ido mezclándolo todo un poco, ¿no? Y por un lado siempre he mantenido esa faceta de gustarme el tema de contar historias y de dibujar historias, pero al mismo tiempo pues aprendí otras muchas cosas, ¿no? A nivel de diseño industrial, de modelado en 3D, etcétera. Y lo fui fusionando todo, pero mis inicios fueron, pues eso, en la adolescencia, quizá una de las cosas que más marcó el que me entrasen ganas de dibujar fue curiosamente gracias a los videojuegos. Con la primera consola que tuvimos en casa, que fue una Master System. Y ahí recuerdo que mi hermano y yo pues, nos poníamos a dibujar nuestros propios personajes de videojuegos y todo esto. Y al final, pues, eso acabó convirtiéndose en lo que más me gustaba y tenía claro que no quería hacer otra cosa, no me gustaba pensar en el futuro, estar trabajando en algo convencional, me apetecía tirar por ahí y por suerte, después de tantos años, pues ahí estoy. Mm, No, verdaderamente no. Siempre tiendo a ser bastante optimista siempre en cuanto al tema profesional y desde que empecé a estudiar en la escuela de arte tenía clarísimo que ese iba a ser mi objetivo, vivir de esto. Y bueno, no es fácil, pero ya son 21 años trabajando, creo, si no recuerdo mal. O sea, O se sea dice que rápido, ¿eh? sí. Qué bueno, pues me alegro muchísimo. Y tuviste apoyo de tu entorno cercano a la hora de formarte en el arte o se te alentaba quizás a estudiar otra cosa? No, lo digo por esta mala fama que parece que tiene el arte, que es como... El Sí, dibujito parece que bueno, no es una cosa seria cuando yo creo que es una de las profesiones que más curro y más formación necesita, ¿no? sí, bueno, en aquella época, que parece que hagan 1000 años, el tema de decir quiero ser diseñador o quiero ser ilustrador, todavía no es que estuviera mal visto ni nada así, pero es que simplemente se desconocía. Mis padres no sabían que era eso ni para qué podía servir y siempre me apoyaron, pero siempre estaba la duda, ¿no? De, ¿y podrás vivir de esto? ¿Y esto realmente luego vas a encontrar trabajo? Pero bueno, el apoyo siempre estuvo.
Qué bueno, qué bueno. No, eso es esencial, ¿no? Porque aunque, pues eso, la Ujú. incertidumbre siempre, y bueno, hoy en día, pues desgraciadamente lo sabemos muy bien los jóvenes, pero bueno, tener ahí ese apoyo, pues muy importante. Aprovecho también para dar las gracias al chat por todos los follows, por toda la gente que se nos ha ido sumando. Espero que disfrutéis. Y bueno, continuamos. Retomando el mismo tema que comentabas de que estudiaste diseño industrial. Ujú. Contabas en otra entrevista que lo hiciste porque las plazas de ilustración cuando llegaste estaban todas cogidas. ¿Te Sí, es arrepientes, que ¿Te arrepientes de haber cogido diseño industrial o realmente esta visión un poco más holística luego te ayudó? claro, me ha ayudado mucho porque al final me he terminado convirtiendo en un diseñador o en un artista multidisciplinar, ¿no? Y he podido hacer prácticamente de todo. Mi idea siempre fue la ilustración, pero bueno, por los planes de estudios de otras épocas, que no era como ahora, yo cuando fui a estudiar teníamos que hacer en la Escuela de Arte 2 cursos de asignaturas comunes y luego ya había 3 años de especialidad. Y yo por lo que fuese, en la prueba de acceso que hice para entrar, debió de gustar y me saltaron esos 2 cursos y ya me dieron a elegir especialidad. Y yo dije ilustración, pero ilustración estaba lleno, entonces me tocó elegir el diseño. Pero al final me ha venido muy bien y creo que me hace tener una visión mucho más amplia de mi trabajo y me ha permitido hacer pues eso de todo, ¿no? Desde ilustrar libros a diseñar juguetes, a diseñar mobiliario. He podido hacer bastantes cosas más de las que hubiera hecho, ¿no? Si solamente hubiese estudiado ilustración. Sí, 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 sí. No, no, todo lo contrario. Además, el diseño industrial es una profesión también muy bonita, que yo no la conocía, no sabía ni siquiera qué podía hacer con eso y luego me ha dado mucha satisfacción. Claro. ¿Es algo normal, sobre todo hoy en día, en tu profesión, el hecho de que un artista gráfico se tenga que dedicar a muchos ámbitos o es una cosa bueno, que eres una rara avis? Bueno, no sé si es lo normal. Creo que, sobre todo con los planes de estudio que hay ahora y en los últimos años, a la gente se la está especializando más en una sola rama, en algo más concreto, y salen especialistas, pues eso, en ilustración o en diseño gráfico o en lo que sea. Y en mi caso, pues tengo la suerte de poder hacer de todo. Eh, Realmente, en mi caso, sí que te diría que el poder diversificarme tanto y el poder escoger distintos trabajos, a mí me viene muy bien porque me permite sobre todo estar más tranquilo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues si no sale X proyecto de editorial, pues puedo irme a los juguetes o puedo irme a otro sitio. Y eso está muy bien, la verdad es que ayuda. Claro. Entonces, pero tú realmente entonces no lo haces a lo mejor tanto por gusto, sino por los derroteros que te van llevando a la vida Claro, profesional, ¿no? claro, al final, por ejemplo, ahora mismo en este momento estoy metido en un proyecto para cine como ilustrador. Ujú. Estoy trabajando también en un videojuego, también como ilustrador. Hace unos meses estaba haciendo una línea de juguetes para una empresa de juguetes y al final también es lo que va surgiendo, porque cuando eres autónomo tienes meses buenos, meses malos, meses en los que no te sale nada, entonces el poder aceptar distintos proyectos tan variados está muy bien, ¿no? No tener que estar esperando solamente a una oferta concreta de, pues eso, solamente como ilustrador o solamente como diseñador gráfico, como industrial. A mí me permite estar más abierto a todo y poder abarcar más terreno y en ese sentido estar más tranquilo también, porque sé que si no es de una cosa, es de otra, voy a seguir trabajando. Claro, hombre, cuando una es autónoma ya Sí, lo que es sobran son los complicado, es muy caminos, ¿no? complicado. Sí, 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 sí. totalmente.
Bueno, y entrando en uno de estos caminos bastante curiosos, o que le puede parecer curioso a mucha gente, has trabajado como toy designer, lo decías ahora mismo. Sí, ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo es? pues en mi caso una experiencia fantástica. Si no, no hubiese estado tantos años Qué diseñando bueno. juguetes. Y, y la verdad es que lo he disfrutado mucho. No es como a veces se imagina la gente que nos pasamos el día jugando con muñequitos, es bastante más complejo, pero es un trabajo muy, muy satisfactorio. En mi caso, además, yo he tenido la suerte de que siempre se ha confiado mucho en lo que hacía, en Famosa, y, y me dejaban bastante libertad para crear nuevos productos, nuevas líneas y crear algo desde cero y terminar viéndolo en una juguetería es algo muy, muy bonito. Sí, ¿no? Es como no abandonar nunca esa parte, ¿no? De ese niño interior, de decir, hostia, pues claro, como tú dices, es una cosa seria, una cosa tal, pero me Sí, imagino sí. bueno, que te mantiene también ahí bastante vivaracho. Sí, a veces incluso me he encontrado con niñas o niños por la calle Qué guay. con los muñecos que había hecho yo y eso no se paga con dinero, esa Qué bueno, sensación. qué bueno, qué bueno, qué guay. ¿Se podría decir entonces que es uno de tus ámbitos favoritos? Uy, pues ha ido un poco el vídeo por ahí. Sí, sí, yo te diría que sí. ¿Sí? Es una de las cosas que más he disfrutado. También es verdad que tantos años haciendo juguetes al final pues te acabas saturando un poco y lo que te he dicho antes, como soy bastante, bastante inquieto y necesito ir probando cosas nuevas, pues al final llegó un momento en el que vi que ya esa etapa había pasado, sigo vinculado y sigo haciendo cosas, pero no a diario, ¿no? Como estaba allí. Te pregunta por aquí el chat que está ahí ya con las preguntitas. Dice, me flipan lo de los juguetes. ¿Qué cosas has hecho que podamos ver? Te pregunta por Ipau. Pues es que mira, ahora me encuentro, por ejemplo, a chicas de veintitantos años que en su día jugaban con las muñecas que había hecho yo, porque claro, hace ya... Yo entré en Famosa en 2005, empecé haciendo Jaggets, que era una línea de muñecas Mm, que en aquel momento lo estaba petando mucho. Hice Chiqui Girls, que era una línea de mini muñecas así estilo vinil toy. He trabajado en líneas más conocidas como Barriguitas, como Nancy. qué guay. Creé una línea para niños que se llama Mutant Busters, que luego salió una serie de televisión, de animación, que estuvo en Antena 3 y ahora creo que está en En Neox. Netflix. Neox, ¿puede ser Bueno, que lo haya sí, en visto? Sí, Neo, en Neox. en Neo, Vale, vale, sí, sí, así correcto. yo que me sonaba. Correcto. Y ahí, incluso como anécdota en Mutant Buster, como yo diseñaba todos los personajes y demás, creé a mi propio personaje y estaba yo a la venta. Uh, Le cambié el orden a mi apellido, en lugar de Ferriz puse Cirref y el Capitán Cirref se hizo juguete. Madre mía, muy Stan Lee eso, ¿no? Sí, De sí. meterse ahí en el universo, qué guay, qué guay. Dice, te repregunta por aquí Pau que le gusta el tema. Dice, ¿qué fantasía? ¿Y con el sexismo os deja meter mano y cambiar cositas? Pues ahí sí que ha habido. Yo hace muchos años di una conferencia en el Instituto Tecnológico del Juguete en el que hablaba precisamente de eso, de que en pleno siglo XXI seguimos empeñados o las empresas siguen empeñadas en que las niñas van de rosa, los niños van de azul, a los niños les gusta la acción, a las niñas les gustan los bebés y no es así. Y no es así, pero la industria sí que es un poco sexista en todo esto y incluso los padres, ¿no? Cuando van a comprar juguetes, eh, generalmente ya estamos condicionando a los niños desde. Yo he visto, por ejemplo, en ludotecas, donde los niños están siendo observados a través de un cristal que ellos no saben que los están mirando, cómo juegan, y ahí sí que te puedes encontrar a niños paseando en un carrito a un nenuco, a niñas jugando con una pistola y se sienten libres porque nadie los está observando, nadie los está condicionando y ahí te das cuenta que realmente el juego no tiene, los niños no tienen esa visión sexista del mundo.
somos nosotros los que los condicionamos a eso, ¿no? Desde que nacen. Y yo he peleado mucho con eso, pero al final suele pasar que acabas perdiendo, Claro. ¿no? Es Ante la complicado, ¿no? industria es muy difícil. Es complicado. Hombre, claro, me Sí, imagino que al final, pues, dentro de lo bueno de una gran empresa, ¿no? Que te puede dar como muchos recursos, pero también está el rollo como muy conservador de vamos a ver si vamos a sí, aprender ventas, vamos a tal. Entonces, claro, imagino que es efectivamente. complicado. Al final, la empresa lo que busca es ganar dinero y van a lo que ellos creen que es lo seguro, ¿no? Claro. Y ya está, pero sí, es una pena. Por ejemplo, en Mutant Busters se da la circunstancia de que en la serie se metió un personaje femenino, pero ese personaje femenino nunca tuvo figura en juguete, porque pensaban que como Mutant Buster era una línea para niños, los niños no iban a querer comprar a la Una chica. muñeca, claro. Y es una pena, pero sí, funciona así. Pues vamos a ver si vamos rompiendo el Hay techo que y que se ve, evolucionar. que se demuestra, Sí, 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 totalmente, porque vamos, hasta para la creatividad de los chavales es como... No hay que sí, coaccionarlo sí, tanto. sí, sí. Bueno, y entrando pues esto precisamente, ya que hablamos de grandes marcas. Ha trabajado, bueno, con Famosa, con Coca-Cola, Disney, Nickelodeon. En lo que respecta al trato y las condiciones laborales, ¿es mejor tratar con grandes o pequeños clientes? Buena pregunta. Buena pregunta. Pues mira, aquí voy a ser totalmente sincero. Sí, por favor. Yo te diría que cuanto más grande, peor. Esa es mi experiencia. Y me lo he encontrado en todos los ámbitos. En el mundo del juguete, en el mundo editorial, sobre todo. Cuanto más grande, más difícil te lo ponen, peores condiciones te ofrecen. Hay de todo, ¿no? No hay que generalizar. Pero creo que los pequeños y las empresas pequeñas suelen ser más legales en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Incluso a la hora de pagar, a la hora de... Las empresas grandes, yo me he encontrado empresas que me han pagado a 180 días, por ejemplo, y eso para un autónomo es la muerte. Eso es el diablo. Porque esos 180 días yo también tengo que comer y tengo que alimentarme. Y en cambio, Hostia. empresas más pequeñas, en 15 días están pagados, incluso al día siguiente. Y mi experiencia es que, bueno, me gusta trabajar con todos, pero las empresas pequeñas quizás son más atentas, ¿no? En el trato. Claro. Sí, no, como no lo sé, lo veo un poco desde fuera, porque tampoco he trabajado para grandes empresas. Pero parece como que cuanto más grande, más se deshumaniza la cosa, ¿no? Que al final, pues ya Sí, a lo mejor no eres tanto Fran, sino, bueno, el ilustrador o un número más, ¿no? sí, eres un número, al final es eso. Claro. Y en una empresa grande tú envías una factura y pasa por 20 personas hasta que llega a quien tiene que pagarte, ¿no? Y eso suele ser peor. Las empresas pequeñitas suelen tratar, no con más respeto, pero sí con más atención a la gente. Claro. Bueno, aprovecho también para darle las gracias a Bade por esa suscripción al canal, que bueno, nos deja continuar con este tipo de entrevistas y esos apoyos siempre en el corazón. Muchas gracias. Bueno, sacándote el tema, Fran, uno de los grandes temas, ¿no? En febrero de este año saltas a la palestra por ponerte a las órdenes de Ridley Scott, ¿no? Recuerdo ahí el tuit de mi jefe se llama Ridley Scott. Sí. Como artista conceptual, pues tras un proceso en el que te sobrepusiste pues, a más de 200 candidatos y demás. ¿Realmente te cambia la vida laboralmente este puesto o es más ruido mediático que otra cosa? Sí, al final todo es ruido. Realmente es un trabajo más. Obviamente, eh, precisamente a mí que el cine siempre me ha gustado mucho desde niño, siempre ha sido mi pasión. Eh, Llevo comprándome, por ejemplo, la revista Fotogramas desde que tenía 11 o 12 años y me gusta mucho. La obra de Ridley Scott y el cine en general, pues claro, de repente se presenta esta oportunidad y es un subidón enorme.
Luego ya, cuando pasa ese subidón, al final es un trabajo más y bueno, lo que tengo ganas es de poder enseñar ya, que se Lo que pueda ver estás lo que estoy haciendo, haciendo. ¿no? Claro. Porque esto lleva, ahí sí que lo notas, ¿no? Cuando estás trabajando para alguien así y para unas empresas tan grandes, tienes, bueno, pues una serie de contratos de confidencialidad de todo tipo que prácticamente no te dejan decir nada. Ni siquiera a la hora de estar ilustrando yo conozco la historia de lo que estoy ilustrando. Yo conozco fragmentos, yo me puedo hacer una idea en la cabeza, ¿no? De qué Claro. puede ir, pero realmente ni siquiera nadie lo sabemos. Claro. Es como un poco también como esa compartimentación, ¿no? Por ejemplo, también que les pasa a los actores de doblaje, ¿no? Que van un día, le dices di esto y para adelante. Pero lo que te quería preguntar respecto a esto, ya que lo comentas, es que al final tu trabajo no se ve mermado si tú, no sé, es que a lo mejor ilustrarías o harías tu trabajo diferente si conoces más la historia o... No lo sé, no lo sé. Bueno, en mi caso ahora mismo las cosas que estoy creando, que estoy diseñando, realmente con la información que tengo es suficiente, eso sí que es cierto. Pero claro, yo también, aparte de profesional, soy fan, ¿no? Y me gustaría saber realmente qué hay en la cabeza de los guionistas, del director y conocer con más detalle todo. Pero creo que de eso me enteraré cuando se entere el resto de la gente, no antes. Vaya, vaya, qué paradójico, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, y claro, te quería también perdón, preguntar por, bueno, otro de tus grandes temas o que te has empezado a introducir ahora en el mundo editorial, pero empecemos ya no por el último libro, que entraremos también, sino el primero que diría yo que es un poco como empezó todo, ¿no? Entrando, pues eso, en ilustraciones pandémicas. Llega la pandemia del COVID, comienzas a escribir micro relatos y a ilustrarlos, pues un poco según tú que has puesto ahí en tu web y en el Twitter para evadirte de la situación y demás, llevarlo lo mejor posible. ¿Cómo Ujú. llega esa idea, ¿no? Que es como muy digital, muy personal, a convertirse en una publicación impresa? Ujú. Pues ahí toda la culpa, entre comillas, la tienen mis seguidores. ¿Sí? Yo siempre estoy, aparte de mi trabajo, siempre llevo una libreta, siempre estoy dibujando y siempre estoy compartiendo dibujos personales. Y en ese momento en el que tampoco podíamos hacer mucho más, pues empecé haciendo unas primeras ilustraciones en plan venga, voy a entretener un poco aquí a la gente ya que no podemos hacer otra cosa. Estuve incluso, recuerdo que al principio de la pandemia compartí un montón de dibujos en blanco y negro más infantiles para que los padres pudieran imprimirlos y los niños Colorear y colorearlos y tal, pudieran claro. estar entretenidos. Y de repente, pues eso, me vi haciendo una ilustración al día. Yo mismo me iba obligando de intentar publicar una ilustración diaria para, pues eso, para pasar el rato yo y para que luego la gente pues tuviese ahí... Yo no podía ponerme a dar un concierto ni cosas así, pero sí que podía enseñar dibujos y estuve 60 días seguidos haciendo una ilustración diaria con un micro relato. Y ahí fue cuando ya la gente empezó a decirme, oye, pues esto me gustaría tenerlo en papel, estaría bien verlo publicado. Y me fueron animando y yo como con poco ya me animo también, pues, pues me lancé. Hice un crowdfunding con Berkami y salió adelante muy rápido además, superando por bastante las expectativas. Y luego incluso al cabo de los meses tuve que hacer una segunda edición, otro segundo Ahora crowdfunding, porque recuerdo. había mucha gente que en el primero no se había enterado, no habían podido participar. Y la verdad es que estuvo muy bien. Al final salieron sobre 600 libros. Y aparte, luego en el crowdfunding también ofrecía dibujos. Según lo que pagases, pues además del libro te enviaba una lámina dibujada a mano y he hecho como 400 dibujos también así para esto. Palizón, ¿no?
Sí, Joder. Seguro que cuando lo pensaste, luego no. O sea, cuando estabas al inicio no pensaste que, hostia, que a lo mejor hay que duele la mano, ¿no? sí, sí. Eh, Mira que con el delay del chat, pues eso, llegan las preguntitas ahora. Volvemos un momentito a lo de Ridley, que te preguntan por aquí, dice Mengin75, dice, ¿Ridley Scott te deja libertad para que aportes tu imaginación y criterio? Bueno, sí que tengo libertad, obviamente, porque las cosas, los elementos que tengo que diseñar, tengo que cuando me han cogido a mí, entiendo que en parte es porque les gusta mi estilo, pero claro, siempre tienes que adaptarte a lo que ellos están buscando, a lo que el director tiene en la cabeza. Porque esto siempre es así, cuando trabajas para otros, puedes aportar tu granito de arena en cuanto a ideas, en cuanto a estética y demás, pero siempre teniendo en cuenta que hay unas premisas y eso es inamovible, ¿no? Porque ya está en la cabeza del director, está en el guión que han escrito los guionistas y ahí sí que tienes que adaptarte un poquito a lo que... Hay una libertad, pero siempre vigilada, por así decirlo. Pero tú, por ejemplo, con Ridley Scott tienes trato directo. No, 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 ¿no? Es que eso no, 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 suena no. muy bien, ¿no? Como de, están las órdenes de tal, Sí, claro, pero a es ver, como muy... al final ese hombre, además de que ahora está metido en un montón de proyectos, no solo en el que estoy yo, bueno, hay un montón de gente Claro. por debajo de él y por encima de mí que son con los que yo voy hablando. Yo trato con gente de producción, con un productor en concreto que es mi jefe y él es el que me va filtrando lo que se necesita, lo que no, pero ni he hablado con Ridley Scott ni creo que lo vaya a hacer realmente, no lo sé, ojalá, a mí me encantaría. Hace unos años tuve la suerte de conocer a Harrison Ford, por ejemplo, Ujú. porque estaba metido en otro proyecto que se canceló y en el que él iba a participar. Y a mí, como fan absoluto de Indiana Jones, de Star Wars, pues para mí eso fue una Flipante, ¿no? pasada, ¿no? En Claro. plan, me faltó ponerme a gritar allí, pero bueno, con Ridley no creo que pase. Bueno, nunca se sabe. Hombre, más cerca que el resto de personas estás, eso desde luego. Tienes ahí un nexo de unión. Bueno, retomamos otra vez la parte de ilustraciones pandémicas, que todavía nos queda ahí cortarlo picadito. Y con un comentario precisamente del chat que te dice Makamua que ella fue mecenas de la primera edición de Ilustraciones Pandémicas. Así que tienes aquí a tus fans en el chat. Qué bien. Sí, sí. Eh, y bueno, ¿por qué sacar este libro mediante un crowdfunding? O sea, imagino que es mucho más factible que llevárselo a lo mejor a una editorial por mucho éxito mediático que tengas en Twitter, ¿no? O que tengas en red en general. Y, sobre todo porque con editoriales ya he trabajado mucho Ujú. y, y a ver, nunca me he encontrado con censura ni cosas así, pero este proyecto era muy personal y muy de la gente que me seguía, era por y para los seguidores. Y me pareció que era lo más adecuado por eso y también porque era lo más inmediato. Porque con una editorial al final tienes que adaptarte a sus calendarios, a sus fechas de publicación, incluso con este libro en concreto no, pero con otros sí que me daban una fecha de publicación de dentro de año y medio, ya veremos y demás. Y yo no quería eso, yo quería lanzarlo ya porque también era el momento, ¿no? Era el momento justo después del confinamiento cuando realicé el crowdfunding y me pareció lo mejor. Y la verdad es que ha sido una experiencia agotadora, sobre todo en el tema de los envíos, porque lo he hecho todo yo, he tenido que hacer yo todos los envíos uno a uno. Y, con correos he tenido muchísimos problemas. De hecho, hay gente que de la segunda edición le han perdido ya los envíos y no Madre lo han mía. recibido aún.
y ha sido un dolor de cabeza constante, pero, pero bueno, me apetecía hacer algo enteramente mío. Eso es lo que quizá me llevó a autopublicarme. Claro. Hombre, el cariz tan personal, tan íntimo que te va a dar, pues eso, gestionarlo tú, aunque sea más paliza, pero al final las cosas van a salir más o menos como tú quieres, ¿no? Entrando en esto, ¿no? Sí. En la experiencia de realizarlo, de yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué tal la experiencia tras bambalinas? ¿Cómo te trataron Berkami? Muy bien, la verdad es que muy bien. Ujú. Con Berkami el trato en todo momento ha sido fantástico y incluso en algunos momentos donde ha habido alguna duda o algún problema me lo han solucionado con mucha rapidez y sí que es una plataforma que yo recomendaría para realizar este tipo de cosas. Ahí sí que tengo que reconocer que han sido muy profesionales y vamos, me han ayudado muchísimo. Sí, sí, estoy muy contento. Era la primera vez, me imagino que trabajabas con ellos. Sí, ¿Y por qué los sí, sí. elegiste a ellos en concreto? Bueno, elegí Berkami, bueno, primero porque son de aquí, son de España Ujú. y me parecía interesante y luego ya había conocido algún crowdfunding de gente que sigo que lo habían realizado con ellos, que había salido adelante. Yo había participado ya en uno de Luis Endera, que es un director de cine Ujú. que hizo un crowdfunding también para su nueva peli. Y viendo que funcionaba bien, pues tampoco miré mucho más. Me pareció que estaba muy interesante y la verdad es que sí, no me arrepiento. Qué guay. Bueno, si algo funciona, no lo toques. Eso es así. Sí, En poco tiempo consigues los objetivos principales. Podemos decir que el proyecto triunfó, fue una buena experiencia entonces. Contando sí, con, bueno, con la porque paliza, con tal, pero bueno, haciendo un poco sí, balance. sí, no, pero al final me quedo con la reacción de la gente, ¿no? Y el primer crowdfunding, normalmente tienes 40 días para cumplir con el objetivo Ujú. que tú pides de dinero. Yo en el primer crowdfunding pedí 5.000 euros bueno, que era el mínimo que a mí me servía para que me saliera rentable ir a la imprenta y sacar X cantidad de libros, que si no recuerdo mal necesitaba imprimir un mínimo de 200. Y el objetivo se cumplió en 3 o 4 días. Y luego ya todo lo demás fue pues eso, de más. Y estuvo muy bien. Y en el caso del segundo, en la segunda edición, aún fue mejor porque pedí lo mismo y en el mismo día ya había logrado el objetivo. Cosa Locurón. que yo creo que debe de estar entre los mejores récords de Berkami en ese sentido. Así que muy feliz. Y con esos números, con esa acogida, ¿no te planteaste incluso ir a una tercera edición? No, porque después de la segunda edición ya no, sí que hubo gente todavía que no se había enterado, que Ujú. no pudo participar, pero ya eran poquitos y pienso que no hubiese llegado a lo mejor a cumplir con el objetivo que hubiera necesitado otra vez para poder Claro. imprimir. Y realmente tampoco, pues eso, cuando ya llevo trabajando mucho en lo mismo, yo mismo me canso y prefiero pasar página Otra y a por cosa. otra cosa y ya tenía en la cabeza otras cosas y para adelante. Claro, porque con este último, con cosas terribles, no repetiste exactamente el tema, aunque bueno, está en Amazon, pero No. te lo autopublicaste, pero ¿por qué Ujú. este cambio, no? Pues mira, el principal, porque acabé harto de los envíos, de gestionarlo yo todo. Eso fue quizá lo que, después de ya saber cómo funciona, acabé muy saturado con ese tema. Al final me costó más trabajo enviar los libros que hacerlos, ¿no? Y acabé saturado. Y Amazon, publicar con Amazon era lo más fácil, sencillo y incluso te diría que a nivel económico lo que mejor me podía ir en este momento. Claro. Es que eso me han contado, bueno, entrevistamos ya
hace tiempo a otro autor también que se autopublicaba y demás, y decía que eso, que para pequeñas tiradas, a lo mejor no si 100 millones o decenas de miles, pero para pequeñas tiradas es incluso más rentable la autopublicación con Amazon que irse con una editorial. Sí, yo la experiencia que tengo en el mundo editorial también es verdad que es como ilustrador, no es como escritor, pero, pero hay que reconocer y ojalá las cosas cambien algún día, es que la ilustración editorial, por ejemplo, está muy mal pagada, muy mal pagada y poco valorada, diría yo. En general, al autor se le valora poco, ya seas escritor o seas ilustrador. Y al final, entre editorial, intermediarios y demás, para el autor, que en realidad debería de ser lo más importante, es para quien menos queda, ¿no? de los beneficios. Claro. Y eso me hizo pensar. Y Amazon, pues, tiene sus pros, tiene sus contras. Yo entiendo que hay gente incluso que no le gusta, ¿no? Comprarle a Amazon por ser una gigante de todo esto y demás. Pero individualmente a mí me compensaba más trabajar publicándolo de este modo. De hecho, he tenido la opción de publicar cosas terribles con dos editoriales, una grande y otra pequeña, y al final he optado por esto porque sentía que al menos aunque sea más impersonal, aunque sea la autopublicación, parece que con alguien tan grande como que estás fuera de las librerías y puedes perjudicar a... Pero tampoco es verdad y al final Amazon en ese sentido al autor al menos lo trata mejor económicamente. Ujú. Y al final es que es el motivo principal, tampoco hay que buscarse excusas. Uno al final cuando ha trabajado durante 2 años en un proyecto, no es mi caso, pero sí conozco casos de autores que han dedicado mucho tiempo a su libro y han ido a la editorial y la editorial les ha ofrecido 500 euros y luego ya dentro de un año ya veremos si has ganado algo de royalties o de Claro. derechos de autor y demás. Es muy frustrante, porque al final si quieres vivir de esto tienes que tener unos beneficios y Colchón, un claro. sueldo Claro, claro, digno, claro. ¿no? Totalmente. Y, y al final he optado por esta opción porque era la que más se ajustaba a lo que necesito. Bueno, cambios a veces son necesarios y bueno. Pregunta por aquí por el chat, dice, es una lástima esa forma de trato de las editoriales, ya que ellos comen gracias a los autores e ilustradores. Dice por aquí Mengi75. Pues sí, totalmente. Sí, yo creo que Sí, todos es que es pensamos así. lo mismo, ¿no? Así que bueno, vamos Sí. a ver si presionando un poquito pues las cosas van cambiando, porque si no, me parece que está Sí, es complicado. que al final lo que consiguen es, yo creo que cavar ellos su propia tumba, ¿no? Claro, Como empresas, porque si no valoras a tu principal activo, que es el autor, pues mal vamos, ¿no? totalmente, totalmente. Antes de que se nos vaya el tema, que ahora entraremos largo y tendido en cosas extrañas, pero volviendo al crowdfunding. ¿Cuánto has jugado en las redes y tu fama premia? ¿Crees que el proyecto hubiera salido adelante sin ese poder mediático? Bueno, a ver, poder mediático tampoco tengo Bueno, tanto, ¿eh? Tengo influencia... 13.000 y pico de seguidores, Sí, sí. ¿no? A ver, lo que sí que tengo, no es que sean demasiados seguidores, pero sí tengo seguidores y seguidoras muy fieles a todo lo que hago. Y al final me importa más la calidad de mis seguidores que la cantidad. Y en ese sentido yo tengo muchísima suerte, porque recibo muchísimo apoyo y a todo lo que hago siempre reaccionan de manera positiva. Y bueno, no sé si el libro hubiera podido, si el crowdfunding hubiera salido adelante con menos seguidores, la verdad es que no lo sé, porque creo que sí que juegan un factor, o sea, es un factor muy importante. Incluso llegué a hacer publicidad del primer crowdfunding, creo, con Instagram y Facebook y demás,
y al final los mecenas, ninguno me ha venido de ahí, todos me han venido de mis seguidores. Bueno, al final, pues eso, lo que hablábamos antes, mejor calidad que cantidad siempre y tener Sí, ahí un buen parroquiano siempre, eso vale por un millón, eso es inefable, sí, vamos. Total, total. totalmente. Y hablando también de seguidores, pero la parte a lo mejor no tan buena, ¿no? ¿Has tenido algún incidente, cuanto menos curioso? Te confieso que este es uno de mis favoritos, que se me escapó ahí una risa. El señor este que no quería que le enviaras el libro con un sobre morado porque a sus Sí, vecinos sí, iba a sí, sí, sí. pensar que era de Podemos y no sé qué. ¿Son habituales este tipo de situaciones? A ver, yo tengo bastante suerte en eso y tengo que reconocer que sí que me he encontrado en alguna polémica absurda en Twitter, como yo creo que todo el mundo que está expuesto ahí en esa red siempre estás ahí. Pero realmente me llegan muy pocos haters y bueno, a lo mejor me aparece uno al mes como mucho. Ahí Bueno, soy bastante hay suerte, hay afortunado. suerte. Sí. Bueno, entonces no eres como la mayoría, es que ahora mismo hay, y a ver, y con razón, ¿no? Un movimiento como de que la gente ya se empieza a hartar, ¿no? Sobre todo la gente que está pues medianamente expuesta, ¿no? Que ya tiene pues un miles de seguidores. ¿No es tu caso? Yo ya te digo, no sé por qué, pero tengo la suerte de que me llegan pocos insultos. También me llegan, ¿eh? Ujú. Y a veces, inevitablemente, porque yo con mis ilustraciones y con mi arte sí que es cierto que soy reivindicativo, suelo mojarme en todos los temas. Muchas veces gente con muchos seguidores prefiere no mojarse en algunas cosas, en temas políticos, en temas más complejos, porque saben que les van a llover palos luego. Pero yo me mojo en todo y a pesar de eso, bueno, no genero mucho odio por lo que veo, o sea que bien. Está la cosa ajustadita, ajustadita. Bien, bien. De momento, guay. Bueno, pues ya entramos en tu libro, porque al final hay que hablar de tu libro, que importante, ¿eh? Comienzas a ilustrar para otros, como la serie infantil Al Escol de Juan Gómez Jurado. ¿Cuánto ha influido esto a la hora de sacar tu último libro ya como más narrativa? El otro pues entiendo que es como está más ligado a la ilustración, un microrrelato, pero en este vas como más duro, ¿no? Sí. El conocimiento de la industria también ha sido como un empujón adelante para dar el paso. No lo sé, realmente no, porque el gusanillo de escribir mis propias historias ha estado siempre ahí. Ha estado desde antes de conocer a Juan. Con Juan sí que es verdad que tuve una relación de varios años, trabajando mucho con él y he aprendido mucho de él. Pero el tema de escribir algo y contar historias, en este caso, por ejemplo, cosas terribles, incluso aunque es una novela, podría haber sido un guión para una serie de televisión o para una película. Siempre me ha gustado contar historias y como no podía, a mí me gustaría, por ejemplo, en un futuro dirigir o hacer otras cosas, ¿no? Pero ahora lo que estaba a mi alcance para contar una historia era el formato novela y me he lanzado a por él. Ujú, Pero no es porque conozca mejor que otros el mundo editorial, no, era una necesidad. ujú. Entonces es también como un paso intermedio a lo que puede venir en el futuro. Sí, a ver, yo cuando trabajo en algo siempre, lo que te he dicho antes, tiendo a ser bastante optimista. Ujú. Luego ya la realidad me pone en mi sitio, ¿no? Pero siempre aspiro a lo máximo y a mí me gustaría en un futuro poder llevar cosas terribles a otros formatos y como consumidor de cine y de televisión, no, pero sí de plataformas tipo Netflix o HBO y demás, Ujú. sí que me gustaría algún día poder ver algo mío ahí, Qué alguna guay, historia mía. qué guay. Bueno, pues si queréis cosas terribles, lo acabamos de poner por ahí por el chat mientras hablamos y tal. Podéis dar ahí un vistacito que os va a gustar, os va a gustar. Bueno,
Seguimos. ¿Estás contento en cómo van las ventas? Me imagino que sí, porque bueno, a fecha ahora mismo que lo hemos mirado hace poquito, iba 11 en Amazon de libros de terror, así que parece que está funcionando bien, ¿no? Sí, lo lancé el viernes a la venta y se ha pasado todo el fin de semana hasta el lunes en el número uno en terror, ha estado número dos en acción y aventura y ha estado dentro del top 100 general de Amazon. También ha estado como novedad destacada, o sea que realmente estoy contento con la respuesta de la gente. Y sobre todo me ha sorprendido que ya hay muchos que ya se lo han terminado, ya se lo han leído. Son 340 páginas y ha habido gente que se lo ha leído del tirón. Ya tengo reseñas en Amazon y todas positivas y los comentarios que me están llegando de gente que se lo está leyendo, que lo tiene a medias y demás. Parece que está gustando mucho, que la gente se está divirtiendo mucho, que era el objetivo al final principal. Así que estoy muy contento. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues mis felicitaciones y nada, muy contenta por ello. ¿Ha sido una evolución natural después de tu trabajo anterior de ilustraciones pandémicas? De llevar un poco este concepto narrativo un poco más allá. Sí, bueno, la historia de Cosas Terribles realmente no tiene nada que ver, eh, pero sí que reúne quizá todos los géneros que me gustan. En ningún momento he pretendido escribir algo en plan un bestseller que se venda mucho, que le guste a todo el mundo, sino he escrito lo que a mí me gustaría leer, lo que a mí me gustaría encontrarme en una librería. Buena opción, buena opción. Eso significa pues que a lo mejor el público al que va a ir destinado es más minoritario, pero creo que el que se lo lea y le encuentre el punto y vea o se parezca o tenga los gustos que tengo yo, creo que se lo va a pasar muy bien. Qué bueno. Entonces has quedado contento también con el resultado final, ¿no? Sí, porque además ha sido un proceso largo. Esta historia la llevaba en la cabeza muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y fue durante el confinamiento también cuando me puse a escribirla. El grueso de la novela lo escribí en unas 3 semanas, pero luego me he pasado más de un año corrigiendo, cambiando, he escrito varios finales y ha sido un proceso largo de corregir, de ir mejorando, de que no exista ningún cabo suelto, porque al final cuando escribes una historia tan larga puede pasarte, ¿no? Y me ha pasado, que por suerte lo he detectado a tiempo. Cosas que de repente, ostras, este no puede estar aquí porque había dicho que iba a estar en otro sitio y cosas así Claro. que tienes que tenerlo todo muy Eso bajo sí que es control una cosa y terrible, ¿no? Que te pase. claro, claro, exacto. Y bueno, como no soy escritor realmente y no tengo un método de trabajo estándar, por así decirlo, siempre he sido muy autodidacta, pues en este caso ha ido surgiendo de la misma forma. Sí que es verdad que esto es un tópico a lo mejor, que lo dicen muchos escritores, pero es que a mí me ha pasado de verdad, que es que la historia al final ha ido cambiando y ha ido evolucionando de la historia inicial que tenía en la cabeza gracias a los personajes. Los personajes han sido los que su evolución ha ido marcando hacia dónde se dirigía la historia, ¿no? Como si ellos me estuviesen un poco hablando, guiando hacia el final. Y lo he disfrutado mucho. Estos días con gente que conozco lo comentaba que obviamente yo voy a seguir ilustrando y mi profesión es ilustrador, pero quizá el proceso de creación de una historia desde cero ha sido una de las cosas, si no la cosa que más he disfrutado haciendo profesionalmente. Me lo he pasado muy, muy bien. Me ha gustado mucho la experiencia. Bueno, pues eso al final también es muy importante porque me gusta que lo comentas porque se habla mucho, ¿no? De escribir el libro, pero poco, ¿no? De ese proceso de corrección, de volver a darle la vuelta, que realmente es ahí, ¿no? Donde está el trabajo de escritor.
Mi pregunta sí. es, normalmente cuando estás en una editorial, pues tienes correctores profesionales, tienes como un equipo de asesoramiento mayor y tal. En este caso no sé cómo ha Ujú. sido en tu caso al guisártelo un poco tú, ¿no? ¿Has recurrido a lo mejor a otras Sí, personas? ¿Lo has corregido tú solo? sí, he tenido ayuda en la corrección, pero ya está. Ayuda y consejos, ¿no? De, bueno, pues yo a lo mejor esto no lo diría así, o yo cambiaría esta expresión, o ya no solamente a nivel ortográfico, sino a nivel de escritura, pero por ejemplo, me ha sorprendido que las personas que lo leyeron antes de publicarlo, todos me decían lo mismo, ¿no? Que les gustaba mucho el estilo, cómo estaba escrito, sobre todo los diálogos, cómo hablaban los personajes entre ellos, que era muy fluido, era muy divertido y realmente, claro, lo he escrito yo no soy objetivo porque a mí me tiene que gustar sí o sí, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que en todo este tiempo de, no sé las veces que me puedo haber leído la novela, pero en los puntos clave donde yo me reía el primer día, después de leérmela 50 veces, me sigo riendo. Y al final eso es lo importante. Y si la gente lo encuentra igual de entretenido y de divertido y de terrorífico también, porque hay Claro. momentos de miedo, creo que se lo van a pasar muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo imagino que solo se puede conseguir por Amazon. Sí, sí. ¿Hay algún plan para Tengo, llevarlo a librerías o demás? sí, la idea es, actualmente solamente está en Amazon, pero sí que quizá en un futuro eh, puedo, porque esto yo tampoco lo sabía. Cuando subes el libro a Amazon, Amazon te da automáticamente un código de barras para tu libro, pero con ese código de barras solo se puede vender a través de la tienda de Amazon. Pero tú sí que puedes conseguir un código de barras propio, ponérselo, venderlo en Amazon con ese código de barras propio, pero a su vez también puedes vender, yo puedo comprar libros de Amazon a precio de coste Ujú. y venderlos yo donde Vale. quiera, en librerías y demás. Entonces, en un futuro sí que me gustaría, no en las grandes superficies, pero en librerías pequeñas, en librerías más especializadas en este tipo de género, poder ir colocando ejemplares. Pero bueno, eso también lo dirá la respuesta, ¿no? De la gente en los próximos meses, si funciona, si no funciona. Si gusta, entonces ya me plantearé eso, igual que me planteo escribir una segunda parte, porque creo que hasta lo necesito, echo de menos estar escribiendo. Qué bueno, ¿no? Eso es buena señal, ¿no? Estar ahí motivado a pesar de estar ahí en la vorágine. Entrando en esto, en los costes, en la logística y demás. em, no lo sé, pero me imagino que se diferenciará bastante en torno a que te lo haga, por ejemplo, una editorial o lo que sea. O sea, la inversión económica que tú tienes que hacer es muy alta. No, la inversión económica para vender en Amazon es cero. Ah, Es el tiempo invertido en escribirlo y en maquetarlo ujú, y en subirlo y publicarlo, pero la ventaja con respecto, por ejemplo, al crowdfunding, en el que el 70% de lo que gané va destinado a gastos de imprenta, a gastos de envío y demás, realmente el beneficio es poco y el mareo es mucho. En Amazon, ¿no? En Amazon simplemente cuando ya lo tienes escrito y lo subes, ya no tienes que hacer nada más ni te tienes que preocupar de nada. Ellos se encargan de todo y cada mes pagan por lo que he visto al mes, ujú. lo que hayas ganado y en mi caso pues estoy rondando el 40-45% de beneficio por libro, que está bastante bien comparado con lo que se puede ganar con una editorial, Claro, por es que desgracia. me parece bastante paradójico, incluso irónico, ¿no? Claro, un 40% es un numerazo, pero ¿no? ¿A dónde hemos llegado que el que menos dinero se lleva por su libro es el escritor, ¿no? Claro, es que no sé cómo está montado este negocio, pero si no se cuida a la gente que te está precisamente escribiendo, que te está ilustrando lo que tú vendes, vamos por mal camino. Y al final
Eh, Porque sí que hablando con mis seguidores y con gente que está dentro del mundillo editorial, decían, es que autopublicarte es como la segunda división, ¿no? Como Mm, el hacendado, ¿no? Sí, lo bueno es estar en una editorial, porque parece como que el autopublicado es porque como no encuentras quien te publique, pues te autopublicas para... Y que va, conozco un montón de autores de muchísima calidad que han optado por la autopublicación precisamente por las condiciones que imponen las editoriales. Y mi caso es el mismo. mm. Yo entiendo que evidentemente Amazon pues eh, sí que putea a gente, a libreros, a librerías y demás. Pero es que por otro lado los autores al final es que no te dejan otra opción si realmente quieres dedicarte a ello. Porque escritores que vivan solamente de las ventas de sus libros con editoriales, en España hay 4 o 5, no hay más. Todos los demás o tienen otro trabajo o no viven de ello, ¿no? Que de la autopublicación a lo mejor tampoco se puede vivir, pero al menos, joder, tienes unas condiciones dignas. Claro, es que eso te iba a decir, que al final el que vive bien, pues es el premio Planeta, el bestseller, ¿no? Claro, Que ha sacado el claro, libro y ha vendido 40.000 porque ya se la ha comprado la propia editorial para colocarla en claro. el Corte Inglés. Entonces, Claro, yo me he encontrado, siempre cuento la misma anécdota, pero en un San Jordi firmando libros con Juan Gómez Jurado, estábamos en un puesto donde había más escritores, no voy a decir los nombres, pero eran gente conocida y gente también periodistas bastante conocidos, caras que todo el mundo sabe quién son. Y allí hablando con un comercial de la editorial, nos dijo, mira, estos que son, entre comillas, famosos y dice, ninguno de estos ha vendido más de 2.000 libros. Y, y que alguien conocido no vende más de 2.000 libros, porque en España, por desgracia, se lee poco. Hay que también reconocerlo. Dedicarte a escritor en un país donde se lee poco también es complicado. Pero, pero claro, si gente conocida vende tan poco, pues imagínate gente desconocida. Y, y si encima de que te conocen poco y vendes poco, encima te pagan muy poco, pues entonces es que ya es como trabajar por amor al arte y tampoco puede ser. claro. Sí, sí, no, totalmente. O sea, las cosas tienen que ser primero factibles y luego ya, pues bueno, total. Sí. Entrando en tu libro, entrando en Hugo, en el protagonista, se define como sátiro, cínico y adicto a todo. Hugo es un adolescente de casi 40 años que siempre ha vivido sobre la cuerda floja. ¿Cuánto hay del propio Fran Ferris en este personaje? Esa es una pregunta que me están haciendo ya los lectores. Pues yo creo que lo voy a dejar un poco ahí en el aire. Sí que diré que quien me conoce y lo ha leído ha visto cosas de Fran, desde luego, pero, pero no es ni autobiográfico, ni el personaje es un alter ego mío. Sí que tiene cosas y otros personajes también, porque al final cuando te pones a escribir coges cosas de lo que conoces y de tus vivencias y a algunos personajes del libro pues les he dado una personalidad parecida a gente que yo conozco y sí que si me conoces en profundidad pues sí que vas a decir, joder, aquí en esta escena sí que eres tú, pero no, yo diría que hay un 30, como mucho, un 30% mío en el personaje. Claro, porque, a ver, es que eso al final yo creo que es un poco inevitable, ¿no? El personaje te Sí, permea a ti y tú un poco al sí, personaje, porque ahí también un poco donde está el alma del artista, ¿no? sí. Claro. Bueno, bueno, y después de pues toda esta trayectoria, haberte dedicado a cosas como muy diversas, haber tocado tantos palos, ¿ahora qué? ¿Qué planes tienes de futuro y sobre todo cómo sigues manteniendo pues esas ganas de querer hacer cosas cuando ya has hecho de todo, ¿no? Bueno, sobre todo lo que quiero es hacer cosas que me motiven. Al final,
Eh, soy una mente y muy inquieta que no para de pensar, que no para de querer crear cosas nuevas y no sé, ahora mismo el presente es el proyecto en el que estoy trabajando con Ridley Scott, otros proyectos más pequeños de videojuegos y quizá algo de juguete. Y quizá para 2022 sí que me ponga a escribir la segunda parte de Cosas Terribles, pero al final el día a día y los clientes y los trabajos, todo es muy cambiante y realmente desde que soy autónomo, que ya estoy 4 años, si no recuerdo mal, solo trabajando, porque he sido autónomo trabajando en empresas también Ujú. y autónomo aparte, pero como autónomo de verdad que trabajo yo solo, pues eso, me he encontrado con que de repente un día un proyecto se cancela, que de repente un día cambian cosas. Entonces es como, no soy capaz de decir qué voy a estar haciendo dentro de 2 meses. Esa es la realidad. Claro. Sí, sí, bueno, tan, Hay tan mucha estimulante incertidumbre. como, no sé, Sí, agobiante o vertiginoso, sí, ¿no? Total, total. sí. Es que los tiempos que corren, bueno. Pues esperemos que buena suerte y que vengan cosas divertidas y chulas por ahí. Bueno, Ojalá. cerramos bueno, hemos empezado con una pregunta que le hacemos a todo el mundo, pues también esta, pues cerramos las entrevistas así. ¿Qué consejo te darías a tu yo de hace 20 años que empezaba en la industria? Es buena pregunta, es buena pregunta. Pues le diría que todas las cosas cuestan bastante más trabajo de lo que él piensa. Mi yo de 20 años pensaba que todo iba a ser más fácil, que iba a conseguir todo lo que quisiera enseguida y al final te das cuenta de que no es así y que tienes que trabajar muchísimo cada día para llegar a donde quieres. Pero también le diría que con trabajo y con paciencia y sin rendirse nunca, que en eso soy muy cabezón y nunca me rindo, se consigue llegar a donde quieras. Se tarda más, se tarda menos, pero sí llega. Bueno, pues buen consejo para tu yo de hace 20 años o también para toda esta gente, ¿no? Que te puede estar viendo o lo que sea, que, bueno, pues se plantea, pues también es un rayo de esperanza, pero con los pies en la tierra porque las cosas hay que trabajarlas, por supuesto. Total, Exacto. totalmente. Yo creo que trabajando duro y realmente sí que se puede llegar. Te va a costar más, te va a costar menos, pero se puede llegar. No es una cuestión de suerte ni de... A ver, evidentemente hay que estar a veces en el momento adecuado, en el momento adecuado, pero yo creo que con trabajo sí que se puede lograr los objetivos. Claro. No rendirse. Sí, sí, no, desde luego, más fácil conseguirlo o no, no se sabe, pero más fácil o más factible siempre serán. Sí. Pues muchísimas gracias, Fran Ferris, por acompañarnos en esta tarde de hoy, por esta charla tan interesante. Tenéis ahí en el chat cosas terribles, de verdad. Echarle un vistazo porque está muy guay ahí el tema y demás. Y nada, volver a darte las gracias. Ha sido, creo que, una charla muy interesante para todos. El chat por ahí, pues te lo ha dicho, bueno, que le encanta, que muy bien. Y bueno, esperamos saber cositas nuevas de ti muy pronto y muchos triunfos sobre todo. Pues muchas gracias, me lo he pasado muy bien, muy a gusto y bueno, al final eh, que la gente tenga interés y vosotros o quien sea contacte conmigo siempre hace ilusión y aquí me tenéis para lo que queráis. Encantadísima, encantadísima. Se lo dice también aquí el chat. Y nada, eso. Apoyad a los artistas y a los escritores y a de todo. Que la cultura hay que salvarla. Nada, te despedimos, Fran. Hasta la próxima. Nos seguimos por ahí por redes. Un abrazo. Chao. Un abrazo.